Las urgencias de la política llevaron a otra cosa, a tener una sesión especial el pasado día jueves, en el cual se abordó la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llamó poderosamente la atención, digo, no se pueden poner de acuerdo en quién reemplaza a Hayton de Nolasco y de repente abrimos el abanico de la Corte como para llevarlo a un número que no recuerdo, o mejor dicho, no hay un antecedente inmediato en la República Argentina sobre la Corte con tantos integrantes. Lo saludo al senador nacional Eduardo Vizqui. ¿Cómo le va, Vizqui? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Está buen domingo. Bien, 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 gracias. Bueno, a ver, ¿cuál fue el argumento? ¿Esto estaba dentro de los planes, plantearse la ampliación de la Corte? Había sido un proyecto, pero hay tantos proyectos dando vuelta. Digo, para que lo resuelvan en este momento, especialmente ustedes los senadores. Bueno, en realidad esto comenzó hace alrededor de 4 o 5 meses, cuando empezaron a hablar en la Comisión de Asuntos Constitucionales la presentación de al menos 4 proyectos, en los que algunos planteaban llevar a 16, otros a 15, y después la irrupción de los gobernadores en una reunión en el Consejo Federal de Trabajo, donde allí plantean 25 miembros, ¿no? Y después hacen una presentación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros, en todo momento, yo formo parte de esa comisión, le dijimos que no era el momento, que hay temas más importantes, hay que trabajar, además porque de alguna forma se vislumbraba una maniobra que tiene que ver con una política que viene llevando adelante el kirchnerismo, que es atropellar a la justicia, ¿no? O sea, evidentemente la justicia le está haciendo pasar una mala jugada y la idea es mostrarle un poco de poder a la justicia también, ¿no? Entonces, en este tiempo se vino trabajando en reuniones en las que se vino justificando, incluso se terminó firmando un dictamen de 25 miembros, que iba a ser la propuesta que se llevaba al recinto, ¿no? Y bueno, la verdad que la semana pasada empezó a correr el rumor que lo iban a convocar a una sesión especial exclusivamente para tratar este tema. Empezaron a saberse que estaban trabajando en ponerse de acuerdo, porque evidentemente había algunos senadores que no estaban de acuerdo con distintos proyectos, o sea, no podían lograr, digamos, tener el quórum para poder sesionar y además poder votar algo que realmente hoy no se explica, más que por una cuestión que tiene que ver con un interés político que tiene el kirchnerismo, trabajar sobre este tema. Así que bueno, llegamos a la semana esta con la convocatoria. Prácticamente se dio 24 horas antes, si bien se rumoreaba, nosotros sabíamos que podía darse, evidentemente le costó encontrar el número, y sin saber realmente cuál era el proyecto que se iba a votar, bueno, pudieron lograr el quórum y entonces a partir de ahí pudimos bajar a discutir cuál era la situación de lo que se planteaba, ¿no? El proyecto que cual se planteaba finalmente terminó aprobándose. ¿Con cuántos integrantes la Corte? Bueno, el proyecto que inicialmente estaba previsto tratarse, el que estaba en el orden del día, que tenía dictamen de comisión, era de 25 miembros. Se alegó en prácticamente toda la sesión una cuestión que tiene que ver con que hoy existe una corte muy centralista, entonces tenía que ser una corte federal. En ningún lado del proyecto menciona que los miembros de la corte iban a ser de distintas provincias, nada parecido, como en algún momento se habló, pero no se escribió. Se hablaba de la cuestión del género, de que tendría que estar integrado la mitad mujeres, digamos, la mitad varones. Esto ya estaba previsto en un decreto del año 2006 de Néstor Kirchner, el decreto 222, donde planteaba la Constitución que podría ser, digamos, mitad varón y mitad mujer. O sea, tampoco no hay ninguna innovación. Sí, esto figura en el proyecto. Se hablaba de celeridad, de que tenía que haber una justicia más que sea más democrática y que tenga más celeridad en la respuesta, porque estaba como recargada.
pero en ningún momento se le consultó ni se expuso ningunos números que tengan que ver con la cantidad de causa que tiene la justicia, ni se los consultó tampoco, ni al colegio de abogados tampoco, y además no se explica cómo una corte con más número de integrantes iba a ser más rápida, digamos, cuando la forma de decidir que tiene una corte o un órgano colegiado es que todos los integrantes tienen que estudiar la sentencia y poder dictaminar, ¿no? Entonces, si hay más jueces, seguramente va a ser más tiempo el que se va a llevar. Claro. Se calcula que actualmente pasa por lo menos por mano de alrededor de 200 personas entre secretario y prosecretario de la Corte, cualquier sentencia. Imagínense lo que sería de llevar de 4 a 25, y en definitiva después al final, cuando terminaba el debate, plantearon la de que se reformaba el proyecto ahí y se dejaba en 15, ¿no? Y al menos 8 deberían ser mujeres. Esa fue la única reforma que se hicieron, ¿no? Pero en el debate mismo hubo un ataque constante con respecto a los jueces actuales de la Corte, sí. Fundamentalmente la mención del juicio de Cristina Kirchner y de los fiscales que la acusan. Estaba guionado el hecho de que se entienda que acá lo que se quiere dar es un golpe a la Corte, teniendo en cuenta de que no puede ser juzgado, digamos, el peronismo o el kirchnerismo en este caso, ¿no? Solamente hablamos entonces que la Corte, el argumento principal, pasaba por una realidad política o una realidad judicial. Evidentemente, acá fue mira, muy pocas veces se tocó el número de la Corte, y las veces que se tocó fue para tratar de tener una Corte adicta, y evidentemente es el caso donde se pretende tener más miembros de la Corte para poder tener más influencia en la toma de decisiones que tenga la Corte, y evidentemente hay un kirchnerismo, un peronismo, un sector acorralado por las distintas causas que tienen hoy, que tienen que responder, que tienen que ver con la corrupción fundamentalmente, ¿no? Claro, claro. Las situaciones personales son los que también deriva en esta suerte de necesidad de modificar estructuras. Tal cual, yo creo que acá hay, no solamente de Cristina, sino de otros, que pretenden, sin lugar a dudas, que esta modificación le permita tener algún tipo de movimiento en las causas que van a llegar a la Corte, o que algunas que ya están en la Corte, pero la mayoría, en este caso la causa de vialidad está en una primera instancia, ¿no? O sea, recién está en un proceso de acusación, ya, o sea, está en el proceso, en el juicio realmente, donde estamos escuchando a los fiscales y estamos escuchando los alegatos de la defensa para tratar de que después se resuelva, ¿no? Pero evidentemente hay muchas causas dando vueltas y hoy la Corte evidentemente no le está. Y así se hizo también con lo que fue la modificación del Consejo de la Magistratura. Mientras tenía 13 miembros y la mayoría la manejaba el kirchnerismo, no hubo problema. Cuando la Corte dejó sin efecto por una presentación que hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y dejó sin efecto esa ley que había sido creada por Néstor Kirchner allá en el 2006, por considerarla que era una integración que tenía más de político que de judicial. Entonces, a partir de ahí, la Corte toma la decisión y pasa a la ley anterior, que es de 20 miembros. Entonces aprobaron rápidamente una nueva ley, en el Senado por lo menos, la conmemoración de la constitución de un Consejo de la Magistratura de 17 miembros, que en lo que ellos puedan tener más participación, ¿no? Bueno, esto evidentemente viene siendo en este tiempo la gran lucha que está teniendo el kirchnerismo con respecto al tema judicial. Mientras tanto, el país se debate, digamos, en un gran problema que tiene que ver con la economía, con la inflación, con la falta de empleo, con números que a veces uno escucha y dice, pero ¿cómo puede ser que tengamos menos de un dígito en el desempleo? Pero ustedes saben que el desempleo se mide por la gente que está buscando empleo, ¿no? Y evidentemente en este país lo que está pasando es que en muchos casos la gente no busca empleo porque tiene los programas sociales, porque a su vez entiende de que si encuentra un empleo puede perder el plan social, ¿no?
Entonces eso hace de que no haya búsqueda de empleo, sino que haya una marginalidad también en el tema laboral, ¿no? Sí. Los números pueden decir una cosa, pero la realidad marca evidentemente otra, y eso es lo que se palpa en el día a día. Senador Vizqui, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, el senador Eduardo Vizqui.